Bien, hermanos, el pasaje que vamos a compartir hoy se encuentra en Mateo capítulo 3, de los versículos 1 al 8. Y dice la palabra del Señor que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La predicación de Juan el Bautista giraba en torno a lo que él decía, que el reino de los cielos se ha acercado, y en algunas circunstancias algunos los trataba como generación de víboras. De acuerdo a lo que hoy en día, lo que consideramos o el mundo dice que es tener un ministerio o una vida exitosa, la vida de Juan el Bautista no fue tal. ¿Mm? Tuvo 6 meses de ministerio y por decirle al rey de turno que estaba con una mujer que no debía, a raíz de eso le cortaron la cabeza. Vivía en el desierto, se vestía con ropa, podemos decir, de segunda marca, comía lo que encontraba en el campo. Si hoy pensamos en una vida exitosa o en una vida que realmente sea de testimonio, podemos decir a los demás, Juan el Bautista no calificaba para eso, ¿eh? Cuando pensamos que en lo que es tener una vida exitosa o una relación de Dios que sea exitosa y que dejemos un legado en este mundo, ¿en quién pensaríamos nosotros? Primero, obviamente, en Jesús. ¿Jesús qué hizo? Hizo muchos milagros, dejó enseñanzas que marcaron al mundo, ¿eh? Que lo guiaron, que cambió vidas, que hicieron muchas cosas en este mundo. Para no irnos tan al extremo como con Jesús, podemos hablar de Daniel, que tiene un libro en la Biblia, un libro con grandes revelaciones, que estuvo en un foso con leones y no sufrió ningún tipo de daño, que fue una persona en eminencia delante de un rey. Podemos hablar de los amigos de Daniel, que no escribieron nada, pero estuvieron y salieron de un horno de fuego de una forma milagrosa. Y bueno, podemos seguir hablando de Elías, de Pedro, de Pablo, del apóstol Juan, de hombres que realmente tuvieron vidas que fueron, bueno, que fueron con una manifestación de poder importante en sus vidas delante de los demás. Pero si hablamos de Juan el Bautista, ¿qué milagros encontramos que haya hecho en la Biblia? ¿Mm? ¿Qué escritos quedaron en la Biblia que vengan de parte de él? Sin embargo, el mismo Jesús en Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hablando de la vida de Juan el Bautista, él estuvo en la voluntad directiva, como mencionaba un pastor hace ya unos meses atrás, no recuerdo cómo se llama, pero en una de las predicaciones que escuchamos decíamos que la voluntad directiva es importante para nuestras vidas, y Juan el Bautista estuvo todos los días de su vida en esa voluntad directiva del Señor y vivió lo necesario para cumplir su propósito en la vida. Yo quizás no hubiese servido para hacer lo que Juan hizo, por mi personalidad, mi temperamento, mi fuerza, lo que sea. Quizás yo no hubiera servido para ese momento, para ese tiempo. Juan quizás no hubiese servido para hacer lo que yo tengo que hacer en este tiempo, para lo que Dios me manda a hacer en este tiempo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. No somos un accidente o vinimos por un descuido. Vivimos porque Dios así lo quiso y con una meta específica en nuestras vidas. Por eso lo importante que en oración a los pies del Señor y buscando la guía del Señor, nosotros podamos descubrir cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito por el cual Dios todavía nos tiene vivos en este tiempo, cuál es el propósito por el cual yo estoy viviendo en este tiempo y en este lugar. Nosotros tenemos que
descubrir eso para que realmente nos encontremos cada día en la voluntad directiva del Señor. Juan no escribió nada, no hizo ningún milagro, pero hay unas palabras de Juan que tienen que ser un estilo de vida en nosotros para que sí tengamos una vida exitosa, no para tenerla exitosa delante del mundo, sino para tener una vida totalmente exitosa y agradable delante de Dios. Juan escribió, se registra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30, que Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, pero que yo mengüe. Hay otra traducción que dice: Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Ese fue el legado de Juan el Bautista y esa fue su predicación que trascendió el tiempo. De allí, de vivir una vida en la que yo cada vez mengüe para que Jesús crezca en mi vida, de allí se desprende todo lo necesario para tener una vida exitosa. Ojo, no quiero decir que sea una vida destacada o de renombre como lo puede tener un personaje en este tiempo como Messi o alguna de esas personas que, que se nombren, o quizás sí, quizás Dios me pone en un lugar donde sea una persona de renombre, no sabemos, todo eso depende de Dios. Pero sí que tengo una vida agradable delante de Dios, quizás no teniendo todo lo que yo quiero, o sí, pero lo importante es que tendremos una vida agradable delante de Él y que luego nos permitirá disfrutar de una vida eterna en su presencia, junto con todos los hombres y mujeres que se mencionan en las Escrituras, como Juan el Bautista, Pedro, Pablo, todos ellos, y con muchos de lo que escuchamos en las historias más recientes, como Wycliffe, como, bueno, como tantos otros que se mencionan, pero por sobre todas las cosas podremos estar en la misma presencia del Señor. Cuando yo menguo y Cristo es lo más importante en mi vida, no solo es una bendición para mí, no solo que acomoda todo el orden de los valores en mi vida, sino que también me acomoda, por así decirlo, mi vida y mi ministerio para poder servirle como Él quiere, en el lugar que Él quiera y en el tiempo que Él quiera. Aunque a veces mi predicación moleste a alguien, como pasó acá con Juan el Bautista, que le dijo a algunos: generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimientos. A veces nos va a tocar confrontar a personas así. Otra vez mi predicación será como en Romanos 10, en el versículo 8, que dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y le decimos a las personas, como dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso le digo, a veces tendremos una predicación un poco, podríamos decir, agresiva, como leímos lo que decía Juan el Bautista. Otra vez será una predicación un poco más tenue en cuanto a las palabras, como se menciona en Romanos, pero lo importante es que hagamos las cosas como Dios quiere y que podamos ser guiados de tal manera por su Espíritu Santo para que podamos decir el mensaje de la forma que Dios quiere que la digamos, con las palabras que Dios quiere que la digamos. Por eso debemos tener un corazón sensible a lo que Dios quiere hacer para saber en qué momento actuar o de qué forma predicar y en qué forma hacerlo de una forma o de otra. Los apóstoles entendieron estos y le dieron lugar a Dios en su vida, y por eso en un momento de persecución, que no era un momento fácil, pudieron orar así. En Hechos 4, el capítulo 29, el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado así, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjense en la forma de orar de estos hermanos, porque no era una tarea fácil, o no estaban viviendo un momento fácil o placentero. Se había levantado una persecución, habían hermanos que eran encarcelados, el apóstol Pedro con Juan varias veces fueron a parar a la cárcel, fueron azotados,
Sin embargo, ellos oran de esta manera. Y fíjense en que ellos no empiezan diciendo, Señor, danos poder, haz señales para que los otros crean, sino que empieza, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Lo primero en nuestras vidas tiene que ser el predicar la palabra de Dios. Y luego acompañan las señales. En Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Fíjense, se da esta fórmula, podemos decir. Primero predicar, luego las señales. Y a veces nosotros no encajamos o vemos que las cosas no salen como las imaginamos o como Dios quiere, porque a veces queremos ser más buenos que Dios y queremos invertir esto. Queremos que primero se den las señales para que la gente diga, wow, y ahí se abran las puertas para que le prediquemos y ellos se conviertan, ¿no? Pero fíjense lo importante que es que la palabra de Dios llegue al corazón de las personas. Porque si no queremos ser más buenos que en Dios, primero las señales y después vemos. Y nosotros le decimos a las personas, vení a la iglesia, que Dios te va a sanar, te va a prosperar y etcétera. Pero en realidad nuestro mensaje tendría que apuntar a que la gente se arrepienta, que vaya a los pies del Señor y que lo reciba como su Señor y Salvador. Y después, por efecto colateral, podemos decir, pueden llegar las demás cosas o no. Depende del propósito de Dios. Pero lo importante para nuestras vidas y para si queremos realmente hacer lo que Dios quiere en la tierra, es poder guiar a las personas al arrepentimiento y que vayan a los pies del Señor. A eso apuntaban todos los profetas. Todos los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de el Mesías que iba a venir y de lo que iba a pasar y de esto y del otro. Y en el momento necesario apareció Juan el Bautista y él, fíjense, tuvo el privilegio no de decir que el Mesías iba a venir, sino que tuvo el privilegio de señalar al mismísimo Mesías y de ahí decirle a sus seguidores que lo siguieran a Jesús porque él era el Mesías, él era el Salvador del mundo. Y nosotros también tenemos que copiar esto de apuntar no a una iglesia determinada, no a una señal determinada, sino que nuestras manos hagan que las personas levanten su mirada al Señor y que después lo demás, así como pasó con nosotros, se acomode en nuestras vidas. Y en realidad, esto lo digo porque a veces nosotros le decimos a las personas, vengan a la iglesia que ahí se les va a acomodar todos. Dios ahí te va a sanar, te va a dar vida y esto y el otro, cuando en realidad, cuando vamos a los pies del Señor, el Señor nos llama para matarnos. No físicamente, pero mata todo lo terrenal que hay en nosotros, como las mentiras, el egoísmo, los malos pensamientos, todo eso que nos sirve. Y porque, ¿de qué nos sirve irnos a nosotros de este mundo con la salud a pleno, llenos de dinero, pero nos vamos de cabeza al infierno? Por eso lo principal tiene que ser que las personas se arrepientan, entreguen sus vidas al Señor, confiesen sus pecados, se aparten de todo eso y después Dios irá haciendo en sus vidas de acuerdo a su buena y perfecta voluntad. En Mateo 2, para tener un ejemplo, tenemos a un paralítico, no sé, en Marcos 2, perdón, no se los voy a leer a todos ahora, pero si recuerdan la historia, Jesús estaba predicando en una casa que estaba llena de gente, a tal punto que unos amigos vieron a su amigo paralítico en la cama y seguramente escucharon de lo que Jesús hacía y de los milagros, entonces lo llevaron, agarraron la cama, lo llevaron para que estuviera al frente de Jesús y para que Jesús lo sanara. Pero dice que cuando llegaron estaba tan llena la casa que no podían entrar, entonces rompen el techo, bajan la cama y ahí fíjense, Jesús apenas ve al paralítico, no es que primero hace el milagro, sino que le dice, tus pecados te son perdonados, que vete en paz. Y ahí la gente empezó a pensar, pero ¿quién es para esto? Y entonces Jesús le dice, ¿les parece que yo no puedo hacer esto? Le dice, a ti te digo, levántate de tu cama y vete. Fíjense, lo importante en este punto para Jesús y que tiene que servir de guía para nosotros era que este paralítico primero fuera salvo,
que fueran quitados sus pecados delante de Dios para que él tuviera esa salvación de parte de Dios. Luego hizo el otro milagro de la sanidad. Pero como le decía recién, ¿de qué hubiera servido de que el paralítico se levante de la cama si después se iba a ir de cabeza al infierno? Por eso era lo importante de la salvación del alma de este hombre. Pero ahora bien, no hay que tomar esto como una fórmula exacta, que yo vaya a las personas y le diga, mira, si vos no haces la oración de fe, Dios no te va a sanar o no te va a ayudar. Porque Dios conoce el corazón de cada persona y Él va a actuar de la mejor manera para cada una de las circunstancias. De allí lo importante de que nosotros vivamos en comunión con Él para saber cómo actuar en determinadas circunstancias. Porque como dijimos en Marcos 2, el paralítico primero tuvo que ser salvo de sus pecados y después fue sanado. Pero fíjense en lo que dice en Juan 5. En el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y un poquito más adelante, en el versículo 14, lo vuelve a encontrar a este hombre Jesús y dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la mujer que fue encontrada en adulterio. La trajeron lista para apedrearla. Pero Jesús primero la salva físicamente para que no la apedreen. Y después le dice, vete, no peques más. Fíjense en el obrar de Dios no es el mismo en uno o en otro. Incluso si vamos viendo los distintos milagros que hizo Jesús en la vida de las personas o la forma con que trató a las personas, vemos que no siempre se ajustaba a un patrón. Porque Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, para cada una de las personas. Y si nosotros queremos ser un instrumento útil en las manos del Señor para guiar a otros a la presencia del Señor, tenemos que estar muy atentos a lo que Dios quiere hacer. Y eso únicamente se logra buscando o levantándonos cada día, buscando el reino de Dios y su justicia, y Dios va a ir añadiendo lo demás. Y esto añadiendo lo demás no es solo que va a añadir lo que materialmente nos hace falta, sino que va a ir añadiendo todo lo que demás hace falta, y eso incluye poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y hay algo que tenemos que recordar, que Dios es amor. ¿eh? Y Dios ama a las personas. Dios entregó a su Hijo por cada uno de nosotros por puro amor. No hubo otra cosa que lo motivara que no fuera el amor. Entonces tenemos que recordar que Dios es amor. Y más allá de que nosotros tengamos que ir a predicar de una forma, como hizo Juan el Bautista, o de otra forma, recordemos que Dios siempre, siempre es amor. Y que quiere que nosotros, más allá de la forma de hablarlo, de hablar o de predicar, lo hagamos con el amor que viene de Dios. Y esto tenemos que aprender también como lo hacemos con nuestros hijos. A veces nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos y a veces le hablamos en un tono enseñándole, diciéndole, no, hijo, las cosas no son así, tenés que hacerlas así. Otras veces tenemos que hablarlo con un tono un poco más duro, más severo, porque no hacen caso. Pero eso no quita de que dejemos de amarlos. Lo mismo pasa con Dios, con las personas. Ya sea que nos mande a predicar de una forma o de otra, siempre recordemos que Dios es amor y que quiere que nosotros manifestemos el amor de Dios a esas personas. Y en esto se ve porque la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Y Dios va a obrar y nos va a mandar a predicar de una forma o de otra para que se cumpla su voluntad en las vidas de las personas, y seguramente será bueno, agradable y perfecto. Y así como daba el ejemplo de nuestros hijos, en la forma que tenemos que corregirlo, también se da en todos los aspectos de nuestras vidas. Si nosotros tenemos que cavar un cimiento, no podemos ir con un escardillo a hacerlo. Tenemos que ir con una pala, con un pico, quizás tengamos que alquilar o si tiene un martillo neumático, trabajar con eso, porque es algo duro. Acá donde yo vivo es mucha piedra, hay que darle con algo que sea duro, que remueva la piedra. Pero a lo mejor si voy a trabajar sobre un jardín con una tierra que es más blanda, no hace falta que vaya con un martillo neumático con un pico, porque a lo mejor termino haciendo más daño
del que es necesario para cultivar la tierra. Entonces ahí tendré que ir con una azadita, una palita chica, con mis manos, meter las manos en la tierra. Por eso, de acuerdo a la circunstancia, es la forma en que tenemos que obrar. Y Dios, en la vida de las personas, hace lo mismo. De acuerdo a la circunstancia, a veces tendremos que ir con pala, con pico, otras veces tendremos que ir solamente como el alfarero, con un poco de agua y un poco de moldear y la vida de las personas cambiarán. Pero lo importante es poder estar en sintonía con Dios para no hacer una cosa cuando tenemos que hacer la otra. En 2 de Timoteo 3, capítulo 16, la palabra del Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra de Dios nos prepara para actuar en cada situación según su voluntad. Si a esto le sumamos la oración y la guía del Espíritu Santo, sabremos cómo actuar frente a las personas de una manera o de otra. Pero lo importante es que nosotros también tengamos este compromiso día a día de buscar al Señor en oración y en la lectura de su palabra para que seamos llenos de su Espíritu Santo y ahí seamos guiados por Dios para hacer las cosas como Dios quiere en el tiempo que Dios quiere. En Juan 16:13 dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, ese tiene que ser nuestro estilo de vida. Como decía recién, cuando nosotros menguemos, cuando nosotros dejemos de ser lo más importante y Jesús crezca en nuestras vidas, abriremos la puerta para que seamos llenos del Espíritu Santo y enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, el Señor realmente nos ayude a tener este estilo de vida, el Señor nos ayude a realmente poder cumplir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra y que realmente podamos guiar a muchos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan una semana victoriosa en el nombre de Jesús y como siempre oramos y esperamos poder llegar a vernos pronto. El Señor les bendiga.